Bueno, no logra Luis Núñez entrar, pero vamos a iniciar, esperando que él pueda integrarse a este webinar en un momentito. Voy a empezar presentando a nuestros distinguidos ponentes, a quienes agradezco profundamente su participación y su interés y su apoyo para la realización de este evento. Voy a leer su breve síntesis biográfica que me hicieron el favor de compartir. Y les recuerdo, este webinar es sobre las elecciones en Venezuela y lo hemos subtitulado Elecciones, el camino hacia la recuperación de la democracia. Nos acompañan en este panel Laura Lousa Scognamiglio, así se dice. Perfecto. Gracias, Laura. Ella es directora de la organización Acceso a la Justicia, fue gerente del proyecto de modernización de la justicia y consultora del BID y del Banco Mundial sobre reforma judicial en América Latina, fue profesora en la Universidad Central de Venezuela, es autora de importantes publicaciones en las áreas de justicia, Estado de Derecho y democracia, y es autora del libro La Revolución Judicial en Venezuela. También nos acompaña Robinson Rivas Suárez. Él es máster en Ciencia de la Computación, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en sistemas electorales, miembro de la Red de Observación de Asamblea de Educación Venezuela, ha sido auditor del sistema de votación automatizado del CNE en Venezuela y en el exterior y cuenta con 20 años de experiencia en observación electoral. Bienvenido, Robinson, muchísimas gracias. También nos acompaña Egle González Lobato. Gracias, Egle. Ella es doctora en Derecho, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Es consultora política electoral y capacitadora en procesos electorales, ciudadanía digital y prevención de conflictos a través de la negociación, mediación y la conciliación. En un momento nos estará acompañando Luis Fernando Núñez Bertoldo. Él es miembro del Consejo Consultivo de SEC Democracy, es doctor en Ciencias Políticas, director en Luis Núñez y Asociados, director académico de la Escuela de Formación Política Milenias para el Cambio de la Fundación Konrad Adenauer, miembro del Directorio de Democracia y Desarrollo, consultor asociado de 50+1, asociado de Coplan y miembro del equipo técnico de Ciudadanos al Día. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Y no quisiera hablar más porque realmente los conocedores acerca del tema de Venezuela, de la complejidad de las elecciones que están por realizarse en unos días, de y de la posibilidad y la esperanza de que estas elecciones regresen la democracia. Bueno, ustedes son los expertos y me gustaría entonces darle la palabra a Laura Lousa. Adelante, Laura. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir mi presentación para que me avisan si se ve. Ya la pueden ver, Sí, entiendo. sí, perfecto, ya Sí, se sí, ve. perfecto. Bueno, mi presentación la llamé Los desafíos que enfrenta Venezuela en el contexto de las presidenciales de 2024. Bueno, es un poco densa la presentación en cuanto a texto, me disculpan por eso. Me gusta hacerlas así porque pueden tenerla. Ya yo se la mandé a Marcela y la idea justamente es que ella la pueda compartir y para tener la información más completa. Incluso pusimos link a algunas de nuestras notas de prensa sobre el tema. Bueno, lo primero, el primer desafío es que este es un Consejo Nacional Electoral, que sería en teoría el árbitro electoral que no cumple con los requisitos para ser justamente un árbitro, es decir, no es ni imparcial ni independiente, por lo menos la manera en que fue nombrado. También ya hay unas acciones que lo demuestran, pero eh, aún así, igual, bueno, seguimos teniendo fe, como decimos los venezolanos, sobre todo a raíz de algo del fútbol que viene por allí, y esperamos que efectivamente haya imparcialidad y haya unos resultados conformes justamente a lo que quiere la mayoría, ¿no? Sea cual sea ese resultado. Entonces aquí, básicamente, lo que ocurrió con el CNE, como le decimos en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral,
es que hubo un momento en que se separa de ese Consejo Nacional Electoral una magistrada, o sea, perdón, una rectora que terminó siendo magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que se llama Tania D'Amelio, que además es una oficialista reconocida, no debería ser magistrada tampoco, y sin embargo no hay una sustitución de ella. Y, y eso es una situación irregular que se presenta. Por otro lado, eso ocurrió en abril. Por otro lado, eh, eso todo fue este año. Y por otro lado, en junio se verificó una repentina renuncia de dos rectores principales que eran adeptos al oficialismo, y eso llevó a que teníamos, ya no estaba Tania D'Amelio, no había sido nombrado la persona que la iba a sustituir, tampoco teníamos estos dos rectores y llegó un momento en que había una situación obviamente de un problema institucional dentro del CNE, de gobernabilidad, de decisión, y también renunciaron algunos suplentes adeptos al oficialismo. Lo propio hubiera sido nombrar acorde a una lista del Comité de Postulaciones, que es un órgano que está dentro del proceso que sería para el nombramiento de los rectores, y sin embargo lo que se dijo es que se iba a hacer un nuevo nombramiento del CNE. Este órgano tenía sus, vamos a decir, sus rectores, sus suplentes, sus miembros, tenían solamente año y medio en el cargo aproximadamente. Dura 7 años su periodo, entonces era algo totalmente irregular. Lo más irregular aquí es que desde principios de años, miembros del oficialismo, voceros, altos voceros, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo en Venezuela, pues dijeron justamente que iban a cambiar al CNE. En realidad había mucha incomodidad con un rector de oposición y otro independiente, que eran parte de ese Consejo Nacional Electoral, y parecía que la intención era tener un dominio absoluto de ese Consejo Nacional Electoral, porque aunque esos dos rectores no influyeran tanto en la toma de decisiones, porque tres eran del oficialismo, igual y órganos que están más abajo, ya esto tiene mucho tiempo, entonces había mucho control sobre también órganos técnicos del CNE que toman también importantes decisiones y acciones. De todas maneras eso incomodaba, porque esa información de lo que ocurría adentro salía. Y allí eso, sobre todo por Roberto Picón, que era el rector independiente, y eso evidentemente molestaba. Entonces eso evidentemente dio mucha mala impresión y poca confianza, porque entonces se dijo, esto es a la luz del proceso electoral y lo que se quiere es manipular el proceso electoral. Entonces eso fue un hecho bien complicado. Aún así, eso ocurrió, hubo una sustitución, vamos a decir, del CNE, disculpen, me equivoqué, eran tres rectores principales del oficialismo los que renunciaron, y luego renunció también, pero después se supo que era más por presión, justamente el rector independiente y el rector de oposición. Y al final fueron nombrados nuevos rectores, no conforme a lo que establece la Constitución, e incluso en contra del artículo 296 de la Constitución, que dice que estará integrado por 5 personas vinculadas a organizaciones, no puede estar integrado, perdón, por 5 personas vinculadas a organizaciones con fines políticos. Y en cambio, las 5 de los nuevos, 3 son del oficialismo y 2 son de la oposición, pero de la oposición formalmente, es decir, son militantes de partidos. Evidentemente, si es un árbitro, no deberían ser miembros militantes de ningún partido. Y su presidente, además, es una persona, Luis Amoroso, reconocida por ser militante del oficialismo, más muy radical, ha sido siempre diputado por el oficialismo, y él había sido ya en el último periodo contralor, y además siendo contralor general, lo que se había dedicado es a inhabilitar a opositores. Y eso, entre otros, a María Corina Machado, y eso evidentemente de una manera también muy irregular, y eso evidentemente no daba una buena impresión de que parecía casi un premio. Usted estuvo como contralor, hizo su trabajo para anular la oposición y ahora lo pongo de presidente del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente todo esto pinta muy mal. Entonces este es el CNE que tenemos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Y el otro dato interesante es que algunos de los que dimisionaron o renunciaron
por presión, obviamente, el gobierno y que eran adeptos al oficialismo, pues vuelven a ser nombrados. Entonces, la excusa para toda esta remodelación del CNE fue que todo esto era acorde, así dijeron los voceros del oficialismo, a los pactos internacionales y para lograr un mejor proceso electoral. Pero eso, pues, los resultados no indican eso precisamente. El otro problema que hay en Venezuela, además del CNE, que además históricamente ha sido, desgraciadamente, no se han cumplido casi desde el inicio del chavismo y de la aprobación de la nueva constitución en 1999, las reglas constitucionales y la ley viola la propia constitución, pero no nos vamos a poner en esos detalles. El otro problema en Venezuela estructural, que tiene también mucho tiempo, es el problema de la justicia y del poder judicial, que no ejerce su rol de control del poder público. Y en buena medida la situación de desinstitucionalización venezolana, de falta de Estado de Derecho, de dependencia o falta de autonomía de los distintos órganos del poder público, deriva también de eso. Cualquier cosa que hace el Ejecutivo es aprobada por, y en realidad ni siquiera el Ejecutivo, el partido de gobierno, venga del Legislativo, venga del Ejecutivo, si el que está en un órgano que debería ser independiente, Contraloría, etcétera, es adepto al gobierno, que ha sido la tradición por toda esta violación de normas de cómo se nombran estas autoridades, entre ellas las del Tribunal Supremo, y al final no hay quien controle, vamos a decir, al poder político que gobierna. Eso es muy malo, evidentemente, eso va en contra, termina siendo una situación, por muy buena intención que tengan los que están allí, donde hay abuso de poder, porque es nuestra naturaleza como seres humanos, de eso no cabe duda, y allí efectivamente eso fue uno de los temas que constató la misión de la Unión Europea, que era un tema estructural y grave en el ámbito electoral en particular, pero hay otros órganos del incluso la Fiscalía de la Corte Penal, que han explicado que los jueces en Venezuela, los fiscales, los defensores públicos, no tienen estabilidad en el cargo, no hay una carrera judicial y los magistrados son adeptos al gobierno. Es decir, esto está documentado. Y allí tenemos varias sentencias o decisiones, las llamaría yo, porque ahora les voy a explicar por qué no las llamaría sentencias propiamente, eh, donde vemos que hay, obviamente, son decisiones políticas y no son decisiones de ninguna manera que tienen que ver con, vamos a decir, lo que es la constitución, la ley, los estándares internacionales en la materia y que han favorecido mucho al gobierno en esta campaña electoral para volver a estar otra vez en el poder y han desfavorecido a la oposición. Y aquí tenemos primero la suspensión indefinida de las primarias que se celebraron en octubre del año pasado, ahí les pongo la sentencia, así como las inhabilitaciones, entre otros, de Enrique Capriles, María Corina Machado, donde al final hubo una serie de inhabilitaciones y habilitaciones de candidatos que llevaron a una suerte de situación de oposición a la medida, que fue lo que ocurrió también en 2018, en la última elección presidencial, y sin embargo, aquí la presión internacional, el acuerdo de Barbados, antes de ese el acuerdo de México, etcétera, han hecho que la situación no sea igual, pero no es igual y hay algunos espacios porque la situación país ha cambiado, el mismo poder sabe que no se puede continuar así por la situación de emergencia humanitaria y ha tenido que hacer algunas concesiones, pero se nota que son todas como maniobras, ¿no? Entonces, bueno, esta suspensión indefinida es muy irregular. Eh, Jurídicamente hablando, primero no tenemos un texto íntegro de ninguna de las decisiones antes mencionadas, por eso no me atrevo a llamar la sentencia, no sabemos las razones entonces por las cuales se adoptaron, es una especie de resumen donde uno se entera, las mismas partes del caso no tienen o afectados, no tienen acceso al expediente ni a las decisiones completas, no pueden entonces ejercer recursos y aparte la primaria está suspendida por una medida cautelar y al final del día, ya ha pasado 9 meses, no se conoce la decisión, pero tuvimos el antecedente de la suspensión de los diputados de la Asamblea Nacional anterior, que era de oposición, y que duró todo el periodo legislativo así, y eso hizo que no tenían supuestamente mayoría absoluta, calificada, y que sobre todo lo que hacía la Asamblea se cuestionaba, ¿no? Entonces, ahí vemos que eso es un patrón, y en el caso de las inhabilitaciones, pues son decisiones que según la Convención
las convenciones que ha firmado en Venezuela, en particular la Convención Americana y la propia Corte Interamericana lo ha dicho, obedecen a un artículo de la ley que regula la Contraloría General que permite inhabilitar por vía administrativa y eso no está permitido y sobre todo por sanciones administrativas. Tiene que haber un juicio penal, así lo dice nuestra Constitución. Entonces vemos que es una serie de irregularidades y de situaciones de Estado de Hecho donde desgraciadamente el propio garante de la Constitución y de los derechos humanos, que es particularmente la Sala Constitucional y en este caso también la electoral, que también interviene mucho de esto y que debería de garantizar justamente el tema de la participación política, el derecho al voto, pues actúan en contra de lo que debería ser. Aquí tenemos otro tema que es los partidos que están en el tarjetón. Realmente no lo quise poner aquí porque nos llevaría a la presentación ese tema. Aquí hay una infografía sobre eso, les pongo el link, pero aquí sí hay algunos datos relevantes. Y estos, en su mayoría, los que supuestamente son de oposición, en realidad han sido intervenidos judicialmente y esa intervención ha llevado a cambios de directivas, personas distintas a lo que son del partido y son personas normalmente o adeptos al gobierno o que se pasaron al gobierno por alguna razón de amenaza o de corrupción y al final del día esa situación es lo que hace que esos partidos en realidad no son de oposición, pero crea confusión en el tarjetón y la mayoría de ellos, de hecho, ha dicho apoyar a Maduro de alguna manera. No necesariamente tan claramente, pero hay algo allí como para crear confusión. Como la gente ya aprendió, ya entendió que eso no es por quien va a votar, eso no es de verdad, eso es del gobierno. Pero evidentemente esto ha llevado un tiempo y eso crea un estado de confusión. Y en 2018 y posteriormente, sobre todo en las regionales, que es donde empezó esta práctica, pues eso tuvo también su efecto, ¿no? Incluso partidos que eran cercanos al gobierno por ser de izquierda, etcétera, fueron intervenidos. Otra situación importante en todo este contexto electoral, y estos son como varios tips, porque obviamente esto es muy largo y gracias a Dios hay un montón de colegas mucho más capacitados que yo en el tema técnico electoral que van a explicarles, son las cifras de persecución. Hicimos también una infografía sobre esto y aquí vemos cómo tenemos detenciones arbitrarias de varias personas que son al final políticos, sobre todo de oposición, directos del lado de María Corina, que son la mayoría, y otros que incluso llaman la atención porque son personas que o en el recorrido de la oposición por el país le han servido comida, los han hospedado en sus casas, etcétera, y simplemente son detenidas arbitrariamente. Aquí tenemos inhabilitaciones políticas que ha habido también en este periodo. Hay mucha presión con los alcaldes, los concejales municipales para que digan que van por Maduro. Y muchas veces eso ha creado situaciones complicadas, destituciones que son de facto, sustituciones de un alcalde de oposición por uno del chavismo con supuestas, eh, eh, vamos a decir, acusaciones de corrupción que no son reales, y ahí se ve otra vez el rol del Poder Judicial, que desgraciadamente, y eso ha sido ya documentado, es cómplice de todos estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. Hoteles, posadas, etcétera, cerrados por el solo paso de estas personas, incluso curiaras, o sea, curiaras son como unas embarcaciones de río de los indígenas, o sea, situaciones hasta que pueden ser cómicas, pero en realidad no lo son tanto, ¿no? Viviendas asaltadas, cierres de acceso, eh, suspensión de una licencia a conducir de un chofer, o sea, eso se ha llegado, porque aquí todo lo que es público lo controla el gobierno, incluso algunas cosas que deberían ser privadas en otros lados o que son, pero han sido nacionalizadas, el teléfono, la luz, el agua, etcétera, entonces la gasolina, entonces todo termina siendo un cerco o una manera de cercar y es un milagro realmente que la oposición haya podido hacer la campaña que está haciendo, que en otro contexto, sin las presiones que existen, no sería posible. Bueno, lo último que recorrió el mundo fue la vandalización de vehículos de la oposición con corte de frenos. Entonces algunos juristas, bueno, esto es un atentado, es una tentativa de homicidio, no es, etcétera, pero bueno, sin calificarlo, simplemente
lo comento. Y finalmente tenemos el cierre también de una estación de gasolina, que también, bueno, hay otras cosas que han ocurrido aquí. Por ejemplo, se ha impedido hace un mes más o menos que se vendan motos a los empresarios de motocicletas. Todavía no se ha entendido muy bien por qué, pero bueno, esto es una idea muy rápida de un poco el contexto tan complicado en que estamos, y que realmente el que haya una elección o la posibilidad de elegir y que haya una posible oposición con un candidato, es nivel milagro. Y además, el contexto está muy complicado, más toda la desinformación que hay. El mismo gobierno descalifica al órgano electoral, cosa que es muy raro. Pero son noticias falsas donde van diciendo que no sirve para que la gente no vaya a votar, porque lo que le conviene en un contexto como este es justamente que la gente no vaya a votar, porque la mayoría, aparentemente, según las encuestas, va a votar por la oposición. Bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado el tiempo, espero haber sido clara, y cualquier cosa estoy a la orden para preguntas. Muchísimas gracias, Laura. Em, ya está por acá Luis Núñez, así que le voy a ceder el control de esta mesa, no sin antes agradecerte profundamente tu importante participación y agradecer también a todos los que ya nos están acompañando en este webinar desde nuestras redes sociales. Tenemos gente de República Dominicana, por supuesto de México, hay 3 embajadores aquí, uno mexicano, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, 2 dominicanos, Félix Fernández y Wilson Ferrera, muchos estudiantes de diferentes partes de América Latina, incluyendo México y República Dominicana. También tenemos gente de Colombia y tenemos a gente también de Safe Democracy. Están nuestros directores Edgardo Buscaglia y Alberto Aguilar Iñárritu. Muchísimas gracias. Luis, te dejo entonces el control de la mesa. Adelante. Muchas gracias. Tuve algunas dificultades técnicas para conectarme, tal vez porque precisamente mucha gente se está conectando. Pero quiero darle la palabra a Robinson Rivas Suárez, máster en Ciencia de la Computación, profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en sistemas electorales, miembro de la Red de Observación de Asamblea de Educación de Venezuela, ha sido auditor del sistema de votación del CNE. Esta parte es muy importante que él nos la pueda explicar, porque hay mucha gente que tiene dudas de que el sistema pueda ser realmente auditado y no sea intoxicado por el régimen de turno. Y tiene más de 20 años de experiencia dentro y fuera de Venezuela. Entonces, Robinson, tienes 20 minutos para hacer tu intervención. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Eh, También, por supuesto, Laura, por la introducción al tema. Bueno, si han estado desde el principio del seminario, habrán visto que las dificultades que se han presentado de tipo político en el contexto venezolano son bastante fuertes. Ha habido muchas dificultades desde la conformación del árbitro electoral hasta el tema de las cosas que estamos viviendo justamente ayer, por ejemplo, con aún más bloqueos de sitios web, bloqueos de la internet y otro tipo de dificultades para la libre expresión de las ideas. Eso todo es parte de un contexto político. Pero yo quiero mostrar a ustedes, voy a compartir acá. Voy a compartir acá. Okay. Como solo tenemos 20 minutos, yo quisiera compartir con ustedes la tarea que venimos haciendo en el tema de las auditorías técnicas del CNE. ¿Por qué ese tema es tan importante? Porque efectivamente en Venezuela, por ley, desde hace muchos años, incluso cuando ganó el presidente Chávez ya era así, ya era automatizado. La ley nos dice que se tiene que tender a la automatización total del sistema electoral. El sistema electoral venezolano es muy complejo, la parte técnica tiene bastante complejidad, pero es un sistema electoral que ha sido y es sometido permanentemente a auditorías, no por parte del CNE, sino por parte de auditores externos al CNE, por parte de auditores de los partidos políticos
de gobierno y oposición, y de observadores nacionales e internacionales que pueden participar en las auditorías. Yo mismo en el año 2021 coordiné parte del trabajo de la auditoría que se llama Auditoría Académica. Fuimos invitados por el CNE, un grupo de 10 profesores universitarios del área de tecnología de diferentes universidades de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que es la más grande, la que tiene más representación, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello, que es privada. O sea, tuvimos profesores de diversas universidades haciendo una auditoría profunda del sistema automatizado de votación. Esa auditoría en el año 2021 fueron 2 meses de trabajo de 7 horas diarias, revisando código, revisando infraestructura, revisando el hardware, revisando las infraestructuras de comunicaciones, revisando las infraestructuras de almacenamiento, revisando los servidores, revisando lo que tiene que ver con la seguridad de las transmisiones, lo que tiene que ver con los temas de contingencia técnico del sistema. Y de todo eso nosotros hicimos un informe en el año 2021 que ha servido como base para las auditorías que se han hecho posteriormente de ese mismo sistema electoral para las elecciones de finales del año 2021, de principios del año 2022 en el estado de Barinas, y que se van a utilizar ahora en el año 2024 en la elección presidencial. Lo que les muestro en pantalla ahí, no sé si se ve claramente, es un resumen del set de auditorías que se están desarrollando para la elección presidencial del año 2024. Como ustedes lo pueden ver ahí, lo estoy marcando, las auditorías son un total de 20 auditorías. Realmente son 19 auditorías más el simulacro que se realizó por parte del CNE, que también es una forma de auditar por parte de los ciudadanos. Esas auditorías van desde la auditoría del registro electoral. El registro electoral venezolano tiene un desfase importante en su actualización, producto del éxodo masivo de venezolanos, que las fuentes más confiables ponen cerca de 7,5 millones de venezolanos que han dejado el país desde el año 2015 en adelante, 2014 en adelante. Muchos de esos venezolanos, tenemos un estimado de unos 3,8 millones, cerca de 4 millones de venezolanos, están registrados en el registro electoral. No hay una forma confiable de saber exactamente cuáles de esos venezolanos que están en el registro electoral que se va a usar en estas elecciones efectivamente están fuera del país, porque para la actualización de eso se requiere una infraestructura y se requieren unos plazos que el CNE no ha hecho de manera totalmente eficiente. Este año hubo un periodo relativamente corto, un mes, para permitir que los venezolanos que están en el exterior se pudieran actualizar sus datos y pudieran inscribirse en el registro electoral, pero de esos 3,8 millones a 4 millones de venezolanos que estimamos que están en el registro electoral y están fuera del país, solamente 65,000 pudieron hacer la actualización de sus datos, por muchas razones. La principal de las razones es el poco tiempo y las dificultades logísticas que se impusieron para la actualización de los datos. Esto hay que decirlo, si bien la ley indica que cualquier venezolano solo con su documento de identidad venezolano puede hacer las actualizaciones del registro electoral, inscribirse en el registro electoral y hacer cualquier modificación en el registro. En el caso de los venezolanos que están en el exterior, se han puesto una serie de requisitos que están fuera de la norma, y que son producto de instrumentos de menor valor jurídico emanados por el CNE, normativas internas del CNE. Por ejemplo, la obligación de las personas de estar legales en el país donde están residiendo. En algunos casos se estaban exigiendo que el documento de identidad del país receptor tuviera por lo menos 3 años de antigüedad. En algunos casos se estaba exigiendo que tuviera una constancia de residencia permanente en el país de residencia, es decir, requisitos que están fuera de la Constitución, pero que hacen muy difícil para muchos venezolanos registrarse. Otro tipo de dificultad, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es que no hay representación consular en los Estados Unidos. Y al no haber representación consular, pues no se pueden hacer la actualización probablemente casi 1 millón de personas que estén en los Estados Unidos. Bueno, del millón de personas, no todos están inscritos en el registro electoral, solamente los mayores de edad. Cortes del registro electoral aproximadamente cada 3 meses. Cuando digo nosotros, no me presenté, yo represento a la Red de Observación de Asamblea de Educación. Asamblea de Educación es una ONG venezolana dedicada a los temas de la promoción de educación de calidad para todos.
Y la red de observación es un programa de la Asamblea de Educación para observación electoral. Tenemos más de 15 años haciendo observación electoral. Somos oficialmente acreditados por el Consejo Nacional Electoral para esta actividad. Hemos sido acreditados por los últimos 15 años para hacer esta actividad. Cumplimos estándares internacionales. No solamente vamos a ver cómo es la elección, sino que un observador electoral tiene unos parámetros, tiene unas metodologías. Nosotros cumplimos esas metodologías a nivel nacional. Y como parte de la red de observación, entonces también tenemos observadores en estas auditorías que les estoy mostrando allí. Tenemos auditorías del software de la máquina de votación. Como les dije, el software, si bien fue auditado por un conjunto de académicos en el año 2021, todos los años, o mejor dicho, en cada elección que hay, de nuevo, los partidos políticos pueden enviar equipos técnicos de auditores a revisar el sistema de software que se va a utilizar en las máquinas. Y eso se hace en cada elección. ¿Cómo sabemos que se va a auditar el mismo software que nosotros ya habíamos revisado de manera exhaustiva? Porque hay herramientas tecnológicas que nos permiten determinar que un software no ha sido cambiado, que un software es el mismo, que fue revisado por otras personas. Eso son una forma de huellas dactilares que deja el software y que nosotros técnicamente podemos garantizar que es el mismo software que vamos auditando. Se hace auditoría al sistema biométrico, la identificación de las personas en Venezuela es por huella dactilar, y en el registro electoral están las huellas dactilares de los venezolanos. Entonces, una vez que nosotros auditamos el registro electoral, que tenemos los cortes cada 2 meses aproximadamente, ahí podemos constatar, por ejemplo, que muchas cosas que se dicen son infundadas. Por ejemplo, que hay 1 millón de extranjeros que les dieron una cédula para que voten en las elecciones por determinado candidato. No es correcto, eso no se refleja en el registro electoral. Que han hecho 2 millones de movimientos de ciudadanos que los cambiaron de ubicación, que usted votaba hoy en el estado de Zulia y ahora vota en el estado de Carabobo, 2 estados de Venezuela que te movieron y no vas a poder votar. En realidad, los movimientos son mucho menos que esos, y en general los movimientos corresponden a la rotación poblacional. No quiero decir con esto que el registro electoral sea perfecto. Nuestro registro electoral tiene un rezago importante, por ejemplo, en el caso de los fallecidos. Ahí hay un rezago importante. Con todo, se hace una auditoría del registro electoral, se hace una auditoría de la calidad del registro electoral, se hace una auditoría del sistema biométrico para garantizar que en el registro electoral no haya huellas duplicadas. Es decir, que cada ciudadano que está en el registro electoral tiene un juego de huellas y que ese juego de huellas sea único. También hay un mito electoral que dice que si en una mesa nadie te está viendo, tú puedes ir con el número de cédula de otra persona y votar indiscriminadamente y votar por todo el mundo con tu huella dactilar. No es correcto. El sistema está diseñado de tal manera que solamente permite a las personas que tienen la huella dactilar cargada en esa mesa. Hay una auditoría de los cuadernos electorales. Ya vamos como por acá. Auditoría de los cuadernos electorales, que garantiza que de los 21.400.000 venezolanos que formamos parte del registro electoral, estamos repartidos en todas las mesas de votación. Hay 30.026 mesas de votación para estas elecciones y los ciudadanos venezolanos están repartidos en todas esas mesas. ¿Qué quiere decir eso? Que también podemos auditar y verificar que yo, por ejemplo, no voy a estar en 2 mesas en Venezuela. Con eso también se cierra un poco el bulo o el mito de que una persona puede votar en 10 meses. Entonces dice, no, yo conozco a alguien que votó en 20 partes distintas. La misma cédula solamente está en una sola mesa electoral en esta elección. Y eso se auditan los cuadernos de votación, se auditan que el cuaderno de votación físico que se imprime coincida exactamente de manera perfecta con el cuaderno de votación electrónico que está dentro de cada máquina. También es mentira que en todas las máquinas de votación puede votar cualquiera y que están todas las huellas del país. No, eso no es correcto. En cada máquina de cada centro de votación solamente están las huellas de los votantes que corresponden a esa mesa. Y hay una auditoría que garantiza eso. Se hacen varias auditorías de software, la de máquina de votación y la de totalización. Eso significa que cuando hacemos la auditoría de software de máquina de votación, que es una de las más importantes, garantizamos que el software de la máquina garantiza la unicidad del voto, es decir, que solo puede votar la persona que tiene las huellas allí. La seguridad del voto quiere decir que una vez que usted mete su voto electrónico en el computador, no hay forma técnica posible de cambiar ese voto, de alterarlo, de hackear la máquina, de voltear los resultados. Eso no es posible hacerlo. Si usted votó por el candidato A, ese voto queda resguardado con el voto A, con el candidato A. Y por último, y muy importante en este contexto, que el voto es secreto.
nosotros verificamos una y otra vez que por la forma como está almacenada la información, no hay manera de vincular un voto con un votante. Es decir, de manera práctica, podemos imaginarlo así, que dentro del computador se guardan dos conjuntos de datos por separado. En un conjunto de datos están los votos y en un conjunto de datos están los votantes que ya votaron, para saber que no puede votar de nuevo. Y esos dos conjuntos de datos dentro del computador son revueltos, son desordenados de manera aleatoria, de manera que con cada votante eso se desordena y no hay forma de identificar uno con el otro. Tampoco se lleva registro de tiempo, no se lleva nada de eso, no se llevan listas. Entonces, todo las auditorías que hacemos al software de máquina de votación son para garantizar que el voto es secreto totalmente, que el voto es único, que solamente una persona puede votar una vez y que el voto es seguro, que una vez que está almacenado en la máquina no hay forma de cambiar. También verificamos el software de la sala de totalización, que una vez terminado el voto y se cerró el proceso de votación, entonces es cuando la máquina de votación cuenta los votos y lo transmite al centro de totalización. Esa transmisión se hace a través de canales seguros, no es la misma internet cotidiana que usamos los venezolanos, es un canal seguro, encriptado, con muchas capas de seguridad que dan garantías bastante altas que los votos no van a ser cambiados en el transcurso ni van a ser desviados a ninguna parte. También auditamos que solo las máquinas de votación pueden transmitir al centro de totalización. Eso quiere decir que al centro de totalización no puede llegar ninguna información que no venga de una máquina de votación de las que ya han sido previamente auditadas y verificadas. ¿Y qué significa eso? Que también hay rumores, y todavía hoy me lo preguntan, que hay máquinas que están guardadas en centro de los partidos políticos, que hay máquinas que están guardadas en los cuarteles, que hay máquinas que las tienen escondidas por algún lado, que ya tienen los votos guardados y que con eso van a transmitir. No hay forma de hacer eso. También auditamos las telecomunicaciones, es decir, lo que trato de informar a ustedes es que la infraestructura tecnológica es muy robusta. Hay muchos ojos sobre esa infraestructura tecnológica. El CNE tiene unos auditores externos contratados por el CNE para verificar eso, pero además las organizaciones de observación electoral independientes, como la red de observación con la que yo trabajo, también hacemos observación de que todas estas cosas se estén haciendo bien, pero además los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, también verifican que desde el punto de vista tecnológico la infraestructura funciona. Por último, hay una auditoría que es la más importante para mí, para mi modo de ver, que es la que hace el ciudadano. Una vez que termina el acto de votación y se imprime el acta de votación, un acta de votación venezolana es algo parecido a esto. Una cosa parecida a esta que les muestro acá. Viene de la máquina de votación y aquí están la lista de candidatos. Esto es una práctica. Esto es producto de una auditoría de práctica. Esta no es la real. Pero aquí están los votos simulados y al final hay un código QR. Ese código QR es el resumen de lo que está en el acta de votación. Cuando eso se transmite, los ciudadanos que están en todos los centros de votación pueden tener copias de esa acta, los testigos de los partidos políticos pueden tener copias de esa acta, pueden escanear el código QR y verificar que todo lo que está en el acta es lo que está allí. Y además se cuentan los comprobantes de votación que están en la mesa. Cada vez que una persona vota, se genera un papel que es el comprobante de votación, no es el nombre del candidato de la persona, solamente el nombre del candidato, no está el nombre del votante, solo el nombre del candidato. Eso se mete en una caja y al finalizar el proceso, esa caja se abre, se cuenta y se coteja contra lo que dice esta acta de votación. Y en general, siempre los números coinciden. Esa auditoría no la hacen los expertos ni la hacen los partidos políticos. Esa auditoría la hacen los ciudadanos venezolanos. En más del 50% de las mesas electorales la misma noche de las elecciones. Es decir, casi el 60% de las mesas son abiertas en la misma noche. Son contadas por los ciudadanos y son los mismos ciudadanos quienes verifican que en el acta que la máquina transmitió a la sala de totalización dice que el candidato 1 sacó 100 votos y el candidato 2 sacó 80 votos. Bueno, usted cuenta las papeletas que están en la caja y verifica que las papeletas dicen 100 votos por el candidato 1 y 80 por el candidato 2. Entonces, esa auditoría es muy, muy importante porque es la que hacen los mismos ciudadanos venezolanos. Y eso al final coincide o tiene que coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. En tanto el Consejo Nacional Electoral publique los resultados, y esto es muy importante, siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de todas las actas que fueron transmitidas de manera electrónica, los ciudadanos pueden cotejar que en su mesa de votación, los resultados que vio en su mesa de votación coinciden
con los resultados que están publicados en el sitio web del CNE. Y esos resultados son públicos, cualquier persona puede entrar en la página web del CNE y verificar los resultados de las elecciones regionales y presidenciales de los años pasados y verificar que esos resultados están publicados hasta nivel de mesa. Esa auditoría es muy importante porque la hacen las personas, siempre y cuando, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral publique la totalidad de las actas que recibió de manera electrónica y estén allí. Una cosa también que quiero mencionar es que la máquina de votación no transmite ninguna información durante el día de la votación. Eso también es falso. Es mentira que hay un hacker que puede saber qué hay dentro de la máquina en cualquier momento en tiempo real, o que pueden saber quiénes fueron las personas que votaron y quiénes no votaron en tiempo real. Tanto las organizaciones del gobierno como de la oposición y las independientes, todas tenemos estimaciones a lo largo del día de las elecciones, pero son eso, estimaciones, como se hace en cualquier país. Exit poll, boca de urna, el nombre que le quieran dar, pero son estimaciones. La máquina no transmite un paquete de datos hasta que se termina el proceso de votación pasada las 6 de la tarde. Y una vez que se cierra y se imprime, es cuando se transmite. Con eso, ¿qué trato de decir? Por supuesto, ya vimos que hay una serie de amenazas y riesgos y factores que dificultan el ejercicio del voto en Venezuela, como lo explicó ya bien Laura, pero desde el punto de vista técnico, el sistema electoral venezolano ha mostrado que es robusto una y otra vez. Es muy importante para mí aclarar que nosotros no hablamos del sistema electoral como una totalidad. Yo siempre tengo que aclarar que nosotros auditamos la parte técnica del sistema electoral, la parte automatizada del sistema electrónico de votaciones, las máquinas de votación, las líneas de transmisión de datos y los sistemas de totalización. Eso es lo que nosotros auditamos desde el punto de vista técnico. Todas las demás otras consideraciones corresponden a eventos que la red de observación también observa, también verifica, pero en esos otros elementos también puede haber riesgos y amenazas, como por ejemplo que obliguen a una persona a tomarle una foto al voto, que obliguen a una persona a ir acompañada por alguien que él no quiere que lo acompañe para que se sepa por quién votó o para amenazarlo, por ejemplo, para coaccionarlo, que haya violencia en las mesas electorales el día de la elección, lo cual pueda dificultar el derecho al voto de los ciudadanos, que de manera arbitraria factores políticos hagan proselitismo ese mismo día, lleven a las personas, obliguen a las personas de alguna u otra forma a votar por alguno u otro candidato. Ese tipo de consideraciones políticas, logísticas y de organización son parte de lo que estamos luchando en el día de las elecciones, que se hagan de acuerdo a la normativa electoral venezolana. Cierro diciendo que el sistema electoral garantiza la seguridad del voto, el secreto del voto y el hecho de que es muy, muy difícil hacer posible el voto, la usurpación del voto en Venezuela. No estoy diciendo que es imposible, en algunos casos muy específicos, lamentablemente, pues si los entes de la mesa se ponen de acuerdo y tienen mala fe, pueden hacer que algunos votantes voten de manera irregular, pero no es posible hacer un fraude masivo desde el punto de vista electrónico en Venezuela. Y eso no lo digo para defender al CNE ni nada por el estilo, sino que es producto de las auditorías del trabajo que tenemos haciendo más de 15 años, para darle tranquilidad a los venezolanos que vayan a votar con confianza el 28 de junio. Exactamente 20 minutos. Gracias, Robinson. Yo creo que tanto tu intervención como la de la panelista anterior van a generar una serie de preguntas, porque tú acabas de dar un panorama técnico, nuestra otra amiga dio un panorama jurídico de las irregularidades. Y antes de darle la palabra a Igle González Lobato, quiero decir que Jorge Mirabal, coordinador de las comisiones de la COPAL y subsecretario nacional del MAS de Venezuela, está presente. Hay participantes también desde Jamaica, Irinia Paulino de Alacop, estudiantes del Caribe, Unicaribe, y hay un comentario de Claudio Jaime Montane que dice: indignante y descaradas las similitudes entre el proceso de gobierno venezolano, el proceder del gobierno venezolano con el de México para inhabilitar al árbitro electoral, al tribunal electoral, a los opositores y a la Corte Suprema. De nuevo, Robinson, muchas gracias. 20 minutos le damos a Igle González Lobato, doctora en Derecho, directora Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB, consultora política y electoral y capacitadora en procesos electorales,
ciudadanía digital y prevención de conflictos a través de negociación, mediación y conciliación. Egle, tienes tus 20 minutos. Muchísimas gracias, Luis, Marcela y los panelistas, Laura y mi buen amigo Robinson, a quien siempre expreso mi respeto por ese enormes aportes que hace desde el análisis y la evaluación al sistema automatizado. También, pues a todos aquellos que organizaron el evento, a Jorge Mirabal y los embajadores presentes. Así que a todos los participantes, muchísimas gracias por estar allí. Por lo general, después de la pandemia, yo pido una bulla, pero hoy no la voy a pedir, porque sería como un poco complicado, porque esto de el Zoom nos une también, pues es interesante saber que están allí y que no estamos aquí conectados hablando un tanto solo, pero veo un montón de gente conectada, así que grato saludo. Bueno, mi análisis da un giro un poco después de las estupendas presentaciones de Laura y Robinson, porque voy a hablar un poco más sobre la elección, cómo se ha entendido la elección. No es un análisis jurídico, aun cuando todo esté presente, pero más bien haciéndoles ver algunos aspectos importantes. Mira bien la hora. Esta es una elección competitiva, esta presidencial 2024, semicompetitiva. Semicompetitiva, ¿qué quiere decir? Bueno, precisamente que no es del todo libre, que tampoco es del todo inclusiva, que no es del todo transparente, pero que esta elección tiene y se ha generado una competitividad al punto que al día de hoy tengamos incertidumbre de lo que va a ocurrir el 28 de julio. Y quiere decir que en este momento algunos van a incomodarse un poco, pero lo que quiere decir eso es que puede ganar tanto el candidato unitario de la plataforma unitaria postulado por la Mesa de la Unidad Democrática, MPB y ONT, Edmundo González Urrutia, y puede también ganar el presidente Nicolás Maduro en una reelección como candidato del oficialismo y del polo patriótico. Es decir, esto hace mucho que no se veía en Venezuela. La posibilidad que los factores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro no solamente obtengan el triunfo, sino que se logre la alternabilidad en el poder contra la reelección que no ha tenido mucho éxito en América Latina y el Caribe. Por supuesto, esta semicompetitividad también afecta la igualdad de condiciones. Esto es muy interesante porque hay algo que quiero que entiendan o transmitir de una vez. Esta elección presidencial 2024 se hace en medio de dos negociaciones. Una negociación es política, negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que reúne a partidos y movimientos tal vez podríamos llamarlo convencionales o tradicionales o los que estuvieron antes un poco asociados con todo lo que fue el interinato, porque hay otro grupo de partidos de oposición que podríamos llamarlo para los efectos de las presidenciales, los otros, que son como decir, todos ellos juntos, forman como un tercer candidato, es decir, ellos no se suman ni al gobierno de Nicolás Maduro, ni se suman a los factores de opositores en la plataforma unitaria. Esa primera negociación es la que concluye, o por lo menos que transita sobre los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados tuvieron como base el memorándum de México. Yo recomendaría como material importante que buscaran ambos documentos porque
Si usted quiere ver una complicación de un país por problemas internos y a dónde puede llegar el desconocimiento de lo contrario, léase ambos documentos, especialmente pues tanto el de Barbados como el de México. Y luego una segunda negociación, que es la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Biden. Es que se conocen como los acuerdos de Qatar, que no son públicos, es decir, se conocen el nombre, pues no se sabe al final qué fue lo que pasó allí, pero se entiende que mucha de esa negociación fue la que dio lugar a muchos aristas de este proceso. ¿A qué me refiero? Este es un proceso que en los años que tengo trabajando en elecciones, cada vez digo menos para que no sepan qué edad tengo, que son muchos, ¿no? Es decir, nunca en mi vida yo había visto una cosa como esta. Y es que, a diferencia del sistema automatizado que deja trazas de todo, como bien lo dice el profesor Rivas, aquí al principio del cronograma, es decir, una vez que comienza el cronograma electoral y que comienza el proceso electoral, hubo una exclusión de candidatos sin que hubiese acto y hubo una exclusión de partido sin que hubiese acto. Yo nunca había visto nada parecido. Es decir, cuando usted como partido, como empezó el movimiento del MAS, ¿no? Al movimiento socialista, cuando fueron a postular, la computadora decía, error, 00, 04, 404, lo que sea. ¿No? Cuando fueron a postular a la académica Corina Lloris, en lugar de María Corina Machado, que fue ilegalmente inhabilitada, inconstitucionalmente inhabilitada, pero fue sacada del juego como candidata, bueno, también cuando fueron a postular, error, 4.0. Esto estoy inventando yo lo de los números, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Que se superaban a sí mismos, es decir, no había trazas de lesión política. Y lo que había desde el gobierno era, bueno, esos son ustedes que no se ponen de acuerdo, bueno, esos son ustedes que no saben cómo es que es la postulación. Eso pues conlleva a que evidentemente fue un proceso que si no hubiese sido por esas negociaciones, tal vez don Edmundo González Urrutia no estuviera de candidato en este momento. Hay que recordar que fue un candidato tapa, yo no sé cómo lo dicen en México, en República Dominicana y en otros países, pero es el que guarda el puesto. Mira, pon mi nombre ahí, pero no es que yo me voy a quedar, búscate al que es. Sin embargo, terminó siendo el candidato, que es muy interesante, un candidato que le otorga, que le brinda a la elección cualidades que fueron sorpresivas, fueron inesperadas, cualidades pro negociación, cualidades de concertación, del diálogo, es decir, que unía, sumaba mucho más votantes un poco con desafección hacia la política y los políticos, y eso pues terminó generando de alguna manera una neutralidad en los desequilibrios. Por supuesto, eso hace que esta elección tuviera algo impactante, que al haber logrado consenso por el candidato unitario, la oposición venezolana superaba un patrón derrotista. Es decir, la oposición venezolana, si usted estudia, usted mira las regionales 2021, usted decía, pero es que esta gente, ¿por qué no se pone de acuerdo? Pero si están enfrentando un gobierno en los términos que se describen al gobierno oficialista, ¿por qué esta gente no se pone de acuerdo? Si van divididos, si van fracturados, bueno, nunca van a ganar. Y efectivamente eso lo logran con el candidato unitario, y esta unidad es un valor, una simbología muy potente, muy poderosa, que va precisamente a superar esos desequilibrios de los que Laura tanto habló.
Es decir, unos desequilibrios desde el punto de vista de la conformación del Consejo Nacional Electoral, del Poder Judicial, es decir, la idea era que el juego se aceptara y que fueran al juego a votar. Eso es muy importante que lo transmita en un evento como este. Miren, uno no sabe lo que tiene hasta que ve a otros perderlo. Es decir, recientemente en las elecciones de México, a las que estuve invitada como observadora, como acompañante, porque allí se llama acompañante literalmente, bueno, cuando hablaban de la falta de democracia, yo decía, Dios mío, no sabe lo que tienen. Es decir, que usted vea un salón lleno de observadores internacionales, que te encuentres a todos los organismos multilaterales, eso es una expresión de apertura, de democracia, de libertad, de ojos que vienen, que no tienen miedo a que vengan a mirar el proceso. Y entonces hay una tendencia un tanto, y me permito decirlo porque a veces uno siente que ha vivido mucho, a pesar de lo joven que uno es. Uno siente como, pero espera un segundo. Jamás se te ocurra decir que no vas a una elección porque deslegitima el proceso. El boicot que sufrió Venezuela por los factores opositores, vale decirlo, un boicot constante, empeñados y basados en que no habían condiciones y no iban al proceso electoral, permitió entonces que hubiese al día de hoy menos condiciones las que pudo haber en el 2018 o menos condiciones las que pudo haber en el 2021. Pero sin embargo, como siempre hay que reconocer, bueno, es importante el gran logro de decidir ir a votar todos, de entender que el voto es la capacidad y la potente para despertar esa fuerza ciudadana y que el cambio de gobierno lo tienen los ciudadanos y que un boicot electoral lo que hace es disminuirte la capacidad de fuerza. Hoy en este país, hoy por hoy, hay como un agotamiento incluso del ciclo político. Es decir, no solamente que pueda haber un cambio de Nicolás Maduro por otro candidato, es que aunque no lo haya, hay una ruptura de un método y un mecanismo agotado como es la confrontación y la conflictividad. Y a esto es a lo que tiene que apostar esta elección. Esta elección no es nada más el día 28. Esta elección es qué vamos a hacer el día 29. El gobierno se mantendrá hasta el 10 de enero del 2025 en el ejercicio del poder. Los factores opositores de ganar tendrían todos los poderes en contra y una minoría de anclaje territorial. Es decir, que a lo que han negado, porque muchos se han negado a negociar y a dialogar, la negociación es inexorable. La negociación vendrá, lo que va a cambiar probablemente sean las jerarquías de los ítems de la negociación. Entonces esta elección tiene un gran desafío, que es que logre, que consiga pasar a Venezuela del carril de la conflictividad al carril de la negociación y del entendimiento. Aquí no se trata de ganar y cobrar, se trata de ganar y gobernar. Por eso es que se dice desde los lentes de quien estudia el comportamiento electoral que hay que tener mucho cuidado en estos días cercanos al proceso electoral. ¿Por qué? Porque el triunfalismo sumacero es sumamente provocador. Y el objetivo, el peor escenario para mí es un escenario donde se suspenda la elección.
¿Por qué? Porque el juego está echado y el gobierno también hay que reconocer que está aceptando estas condiciones con, como dice un analista político, con una cancha inclinada, pero que la está aceptando y que representa un gran riesgo. Por supuesto que lamentamos o lamento que hasta ahora no se conozca ni se sepa de vías y puentes de comunicación entre el candidato unitario y el candidato para la reelección del gobierno. Y eso es necesario que venga, porque lo que no puedes tampoco hacer es meter al gobierno en una esquina, porque todavía tiene algunas cartas que sacar y que te pueden variar el juego. Y hacerte un juego político mucho más complicado. Pero si no hay condiciones, garantías de sobrevivencia política de aquí hasta la entrega y el inicio de una transición o de una transformación política para el país, pues esas elecciones todavía penden de un hilo. Usted no va a comprender que si la mitad de lo que se dice, la cuarta parte de lo que se dice del gobierno oficialista es verdad, le va a entregar el poder para ponerse una braga naranjada e irse preso. Eso no existe. Entonces, cuando en este momento hay que tener moderación, en este momento hay que hablar de negociación y decir, hermano, tranquilo, aquí vamos a continuar. En este país tiene que haber normalización. Ahí tiene usted al presidente de Colombia, el presidente de Brasil, acompañando esa negociación de alguna manera con Estados Unidos. Estoy repasando rápidamente para que no se me espere nada. Entonces, porque ¿qué tenemos? Estas elecciones impactarán en la región, porque nadie quiere empeorar la situación migratoria que tenemos. Ahora, para finalizar, ¿qué es importante? ¿Cómo llegamos al 28? ¿Cómo vamos hacia el 28? Una elección que tiene que darse. Una elección que tiene que darse cívicamente. Tratemos y esperemos que no sea militarizada y que los miedos no lleguen hasta ese punto. Que haya al final unos resultados creíbles que puedan ser respetados. Lo dejo hasta acá, agradeciendo la invitación, quedando siempre a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Egle. Yo creo que le fuiste poniendo más pimienta a esta torta. Laura y Robinson y tú acaban de hacer lo que yo llamo 3 intervenciones o 3 puntos de vista muy complementarios. Y bueno, ahora me toca a mí. Los 4 hemos pasado por la Universidad Central. En mi caso, una maestría en historia que no pude terminar porque el profesor era un comunista empedernido. Nos la pasábamos peleando en clase. Y algo que quiero que la gente que nos está viendo y oyendo sepan es que yo sí vengo del mundo del activismo político. Yo comencé el activismo político en la secundaria, en Maracaibo, y no he dejado el activismo político. Y ya tengo 25 años viviendo en el Perú. El domingo, por supuesto, no voy a poder votar, porque el embajador me dijo en mi cara pelada, mientras yo esté aquí, usted nunca tendrá documentos en regla. Y eso ha pasado con un montón de gente. Pero bueno, voy a dar mis puntos de vista. Me gusta esta teoría que Gle ha planteado de los escenarios. Y yo creo que tenemos hasta 6 escenarios en la elección del domingo. Uno, a pesar de todo lo que nos ha explicado Robinson, yo creo que pueden hacer un fraude que yo llamo el malandraje. Para la gente que está fuera de Venezuela, malandro es una persona mala, con malas costumbres, sin valores.
que hace lo que le da la gana. Y yo creo que, a pesar que, como digo, Robinson nos dice, es imposible hacer un fraude electrónico, pero él luego dijo algo que me parece muy, muy importante. El CNE es el que publica los resultados. Bueno, a lo mejor el CNE no va a hacer fraude electrónico, pero no va a querer publicar los resultados. Y vamos a ver la figura esta, que algunos de ustedes de repente afuera no conocían, de la presidenta del anterior Consejo Nacional Electoral subiendo y bajando la escalera varias veces en la madrugada para por fin dar un resultado a mañana. Por ejemplo, puede ser un fraude del malandraje que no haya luz en todo el país. Es otra posibilidad. Hemos hablado en las últimas horas y lo ha dicho muy bien Inglés, de las negociaciones. Ella que es una experta en el tema de negociaciones. La aceptación de los resultados por Nicolás Maduro y su cúpula, lo cual implicaría, evidentemente, que si va a aceptar los resultados, se abre la puerta de lo que le llamó una transición negociada, tomando en cuenta este factor de que la elección es el 28 de julio y solamente la toma de posesión sería en enero del año que viene, a menos que los asambleístas decidan ponerse de acuerdo para adelantarlo, cosa que no está previsto en la Constitución, pero puede ser un momento de crisis. Sobre la presión internacional, me consta, yo estudié mi carrera en Brasil, en Brasilia, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y por amigos que tengo en la Cancillería brasilera, me han confirmado que el papel de Lula hace 4 días tiene que ver con una negociación en el caso venezolano. Y no es solamente el tweet o 2 tweets que ha publicado Lula, no, él está al frente de una negociación, mucho más presente que, por cierto, el presidente Petro. Otro escenario, de aquí al domingo, bueno, que el CNE, en esta cuestión del malandraje, retire la candidatura de Edmundo González Urrutia a la mala, como se dice en varias partes del continente. Lo otro es un autogolpe. Los que hemos estudiado ciencia política hemos visto la historia de América Latina, sabemos que esto es posible. Recordemos que en Venezuela el presidente de la República es el que designa al vicepresidente. Y muchas personas con las cuales yo he hablado me dicen, mire, pueden quitar a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, poner a Padrino López y que Maduro diga, claro, esto son especulaciones, que Maduro diga, ¿sabe qué? Ah, no me quieren. Entonces aquí les dejo el vicepresidente. Y que el vicepresidente, un militar, el único ministro de defensa en el mundo que tiene 10 años en el cargo, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen más generales que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para que veamos el contexto de la situación. Entonces también puede haber la posibilidad de un autogolpe, puede haber una postergación de la elección, que el domingo y el sábado en la noche se diga, mira, nos van a invadir de Guyana, entonces tenemos que defender de Guyana, entonces vamos a postergar esta elección para más adelante, o la última de Nicolás Maduro antier, aquí van a correr ríos de sangre si gana la oposición. Y un poco basado en lo que dijo Laura Robinson y Egle, tal vez el gobierno actual no quiere una elección, sino que quiere un proceso electoral. No es lo mismo poder elegir libremente que ir amarrado a votar. Todas las encuestas dan entre 20 y 50 puntos porcentuales de diferencia a Nicolás Maduro de Edmundo González Urrutia. Y una cosa que el régimen creía es que este voto, al no ser por María Corina, a no ser por la señora Corina Lloris, no era endosable. Y resulta que ha sido endosable casi en el 95%. Hasta los chavistas, en promedio, 60%, según las encuestas que yo he leído, quieren un cambio hasta dentro del chavismo. Yo considero, por lo que acaba de decir Robinson, que si estas auditorías funcionan como deben funcionar y el elemento político no lo contamina, el resultado del domingo ya es irreversible. Y viene, por supuesto, la pregunta. Entonces, hay, como dice Aigle,
espacio para una transición. Claro, tiene que haber una transición. Pinochet en el plebiscito de 1988, el primer día no quería aceptar que él no había ganado. Al día siguiente lo tuvo que aceptar, a pesar que se quedó un par de años más como jefe de la casa del entrocamiento militar. Lo que pasa es que Maduro es muy mala copia de Chávez, muy mala copia. Y eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta cuando yo hablo del malandraje, del pillo, del malo del barrio. ¿Qué puede pasar el 29 de julio, aparte de que yo celebre humildemente mi cumpleaños? Bueno, esto que le llama conciliación, encuentro y un poco, en base a lo que explicó Laura, con todas las observaciones legales que hizo, caminar hacia una reconciliación nacional, que nos va a costar a todos, que nos va a costar a todos. Yo creo que, como bien mencionó Egle, a partir de la semana que viene ya no es lo mismo. Esto ya no es que derrotamos a Leopoldo López, a Henry Falcón, a Capriles o a Guaidó. No. Venezuela, en este contexto electoral, de esta elección, ha cambiado. Ha cambiado. Y el gobierno tiene que saber que no nos va a amedrentar, no nos va a meter presos a todos, incluyendo a los 7 millones que estamos afuera. Y claro, a diferencia de lo que pasó el 2013 y el 2018, esta vez, a pesar que hay unos candidatos medio payasos ahí haciendo caretas al gobierno, la oposición se ha reunido alrededor de María Corina Machado, la líder de este proceso. Alguna gente me pregunta acá en el Perú, donde yo vivo, pero ¿qué tiene esta señora que es diferente a los otros candidatos, a Leopoldo López, a Henry? Que esta señora nunca bajó la cabeza. Recordemos que hay un mensaje a la nación del presidente Chávez, que termina el mensaje como el guapo del barrio y dice: ¿alguien quiere decir algo? Y María Corina se levantó en su curul y dijo: sí, yo quiero decirle que usted es un gran mentiroso y que usted es un dictador. Y ahí se formó un careo, pero ella nunca bajó la cabeza, ni siquiera cuando le partieron la frente con un micrófono. O sea, esto es un estilo distinto y además felicito y celebro mucho que sea mujer. Creo, y ya voy terminando mis comentarios, que el voto del gobierno, como dije hace rato, con el 60% de los chavistas que quieren cambio, el voto del gobierno, su base electoral está seriamente erosionada. La violencia y el acoso del gobierno, por ejemplo, contra la señora que vendía empanadas, contra el hotel que le dio alojamiento a Edmundo o a María Corina, eso al gobierno le jugó en contra. Porque ahora tengo entendido que esa señora vende 4 veces más empanadas que las que vendía al día. Y que los hoteles o los restaurantes por donde pasó Edmundo o María Corina son frecuentemente visitados porque la gente se quiere sacar selfie, donde habían colocado el cartel de no se puede entrar. Y quiero hacer referencia, un detalle final, al tema de los observadores internacionales. Yo fui jefe de la misión de observación del Centro Carter en el Perú durante 2 años. El año en que cayó Fujimori y al año siguiente que se hicieron las elecciones para volver a la democracia. Sé que el Centro Carter tiene muy mala fama en Venezuela. Y entiendo. Me han dicho, por ejemplo, que les han pedido que no presenten un informe en las 72 horas siguientes al comicio, sino que entreguen un informe posterior y privado al Consejo Nacional Electoral. Eso me parece muy mal, porque yo aquí a las 24 horas ya tenía el informe listo y no me quedé callado. Dije todo lo que yo vi. No especulaciones. Me parece muy bien cuando Robinson dice: hay mucha gente que especula que si la máquina tal, que si se mete el voto, que si lo biométrico. No. Yo aquí basé mis informes en data. ¿Qué significa data? Acompañé al candidato X al meeting que dio en el Cusco y vi cuando iba a empezar a hablar, le quitaron el micrófono, le cortaron la luz y le montaron al frente una feria de salud dental gratis. O sea, querían que la gente saliera del meeting para ir a mejorar su dentadura. Entonces, hay que apuntar el domingo a resultados lógicos, no especulaciones.
Y otra cosa muy importante, yo creo que los observadores que en Venezuela se llaman acompañantes, y esto es una sutileza gramatical, deberían haber llegado mucho antes. Yo llegué al Perú para observar las elecciones 4 meses antes y no vine a hacer turismo electoral como hacen muchos observadores. Hay que venir a ver el antes, el durante y el después. Quiero creer que de verdad vamos a tener el domingo una elección y no solamente una votación. En el periodo de las preguntas y respuestas podremos ahondar más todavía. Marcela, ¿estás por ahí? Así es, Luis, adelante. Yo te agradecería que pudieras moderar tú la parte de las preguntas y respuestas, ya que yo soy parte involucrada. Ok. A ver, tenemos, bueno, ya saludamos a todos los que nos acompañan desde diferentes partes de América Latina, también en Francia, Israel. Voy a empezar a leer las preguntas. Hay una pregunta de Pamela Vallejo. ¿Cuáles son las probabilidades de que al momento de ir a ejercer mi voto en el centro que me fue asignado no encuentren o no tengan mi huella dactilar? Si es posible, ¿me pueden decir esas probabilidades en porcentaje? Gracias de antemano. Un saludo afectuoso desde Dominicana. No, las posibilidades son mínimas. El registro electoral es incremental. Una vez que una persona votó una vez y ya tiene las huellas registradas, ya esas son sus huellas. Lo que se hace en cada elección es que se puede mejorar la calidad de la huella. Si la huella que tú votas hoy es técnicamente más calidad que la que estaba antes, se mete esa. El porcentaje de venezolanos registrados sin huella es como el 1,8%. Y en general esas personas jamás acuden a votar. O sea, son personas que se registraron hace muchos años, cuando se hizo el cambio de sistema, nunca registraron la huella. Las huellas se están registrando desde hace 22 años. Nunca registraron su huella y bueno, pero el porcentaje es muy, muy, muy reducido de personas que no tienen huella en el registro. Gracias, Robinson. Claudio Jaime comenta, CNN publicó en su sitio web esta mañana una declaración del presidente Lula de Brasil respecto a las elecciones en Venezuela. Maduro sabe que la única posibilidad de que Venezuela regrese a la normalidad es tener un proceso electoral respetado por todo el mundo. Si Maduro quiere contribuir al regreso de las personas que salieron del país y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, es importante solamente destacar que el presidente Lula y el presidente Petro están habilitados para elevar su voz durante este proceso. Que venga Amorín para el día de las elecciones es extraordinariamente importante. Entonces, eso quiere decir que hay una aceptación, repito, para que eso ocurra y también pues el gobierno está aceptando ese tipo de opiniones sin verlo como una injerencia o algo negativo del presidente Lula. Gracias. Hay una pregunta también del embajador Eric Fernández. Dice, ante este panorama tan sombrío que ustedes narran, ¿qué podemos esperar en términos de resultados el próximo domingo 28? Permítame, embajador, decir que no lo veo sombrío, el que haya una posibilidad para lograr no solo el cambio de gobierno, sino la alternabilidad en el país, que será histórica, pues eso es muy importante y tal vez es la mayor riqueza que tienen los ciudadanos para ejercer el voto, para estar promoviendo el voto como la defensa de la democracia. Ha sido sombrío hasta ahora, con la cantidad de presos políticos, con la cantidad de gente muerta, con los 7 millones que estamos afuera. De hecho, estimado embajador, se dice que de ganar el régimen, de continuar el régimen, 1/3 más de la población venezolana sería afuera. Y eso es importante señalarlo así. Pero yo también coincido con Egle en que el panorama para este domingo es de fiesta. El gobierno está muy preocupado porque la mayoría de aquellos que durante varios procesos electorales le perdieron interés, esta vez dijeron, vamos a salir a votar. Y el gobierno pensaba más bien que la gente volvería a una desconfianza, a una
desconfianza que hay en los partidos políticos y también a el desinterés, por decir, como explicó Eglen en algún momento, esto no va a cambiar nunca, va a cambiar. Y a partir del domingo va a haber un cambio. Así Maduro haga trampa y gane las elecciones, hay un cambio en la actitud de las personas y eso es muy importante. Quisiera agregar, bueno, efectivamente el panorama institucional y jurídico no es tan positivo como se explicó. La situación que hay en Venezuela de toma del poder general y de las instituciones es muy mala. La situación económica, la situación social, pero eso de alguna manera ya se sabía. Efectivamente, no es buena noticia que el madurismo y los que están en el poder, pues aparentemente no están dispuestos a una transición, a negociar, a salir del poder frente a lo que son las encuestas, frente a lo que son vamos a decir, el clamor popular y lo que ocurrió en las primarias también. Y siguen teniendo las mismas prácticas. Vamos a decir, eso es muy sombrío. Sin embargo, estoy de acuerdo con mis colegas que básicamente hay una oportunidad que no veíamos y sobre todo hay un cambio. Y yo creo que eso es lo más importante y de ahí viene la esperanza. El cambio es primero que la gente entendió que este sistema de alguna manera no funciona, desgraciadamente porque tiene mucho tiempo en el poder y ojalá hubiera funcionado porque así estaríamos todos en otra situación. O sea, no es un tema de A o B, es una cuestión de facto que se ha visto. Y segundo, la oposición se ha portado o se ha ido portando de manera distinta. Entonces son dos muy buenas noticias que hacen que también para el gobierno va a ser muy difícil, también la comunidad internacional entendió de qué se trata esto, que tiene mucho tiempo en el poder y que son prácticas que no son de hoy, tienen muchísimo tiempo, y entendió de qué se trata esto y está tomando un rol importante. Entonces, estamos en un buen momento en ese sentido y no a pesar de un panorama sombrío y de que no vemos esa voluntad, justamente como lo dijo Lula, del poder político de decir, bueno, vamos a negociar y evidentemente lo que decía Egle es fundamental. Si aquí no hay un proceso de transición bien llevado y una negociación, es muy difícil. Esta gente tiene el control de todo. Entonces, eso debe estar claro. Y ahí también vamos a ver cómo se comporta la oposición frente a todo eso. Pero bueno, evidentemente no sabemos qué va a pasar hasta el domingo y bueno, falta ya poco y esperemos que al final venza la democracia, que es lo que todos queremos. Y sea cual sea el resultado, pero que sea el resultado y que se respete la institucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Dice Bianca, básicamente lo que buscan es cumplir con los requisitos electorales de una nación soberana, pero las últimas declaraciones no demuestran que haya nada de soberano en los planes de acción que piensa tomar en caso de resultar perdedor en las elecciones. Se está refiriendo al presidente. ¿Se han tomado algunas medidas para evitar que los resultados de las votaciones sean manipuladas por el gobierno actual, tomando en cuenta las últimas declaraciones amenazadoras del presidente? Yo diría que, y respondo a otras preguntas que están haciendo allí acerca de las votaciones. Hay que recordar que desde el punto de vista técnico, una vez que las máquinas tienen los resultados, los transmiten a la sala de totalización. Y esos resultados es el CNE quien los publica. ¿Okay? Por eso es que yo he insistido que en tanto el CNE publique los resultados de todas las actas, los ciudadanos pueden verificar eso. Sería un error gravísimo, un problema muy serio, que el CNE dé unos resultados sin publicar las actas. Es un escenario que no nos planteamos ahora porque no ha ocurrido hasta en el pasado. Yo no quiero suponer que eso pueda suceder. O sea, simplemente todos los resultados que se reciban se van a publicar. Y ahí nosotros podremos determinar, todos los ciudadanos, pero particularmente los partidos políticos y las organizaciones de observación, que el resultado que se está publicando es correcto porque hay copia de las actas que tienen los testigos. Entonces yo ahí quiero dar un poco de tranquilidad. Si bien el panorama es duro, no hay la menor duda, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para que el proceso electoral sea más difícil de lo que ya es. No va a ser por causa de las máquinas, no va a ser este, como estaba comentando Núñez, que puede haber un tipo de manipulación por malandraje. Son otros los tipos de cosas que podría hacer un gobierno que a la mala, como él dijo,
quisiera quedarse con las elecciones. Yo confío que desde el punto de vista técnico, que es la parte medular del sistema, eso funcione, y de aquí al domingo esperemos que los otros tipos de garantías, que si bien no se están respetando de manera estricta en Venezuela, por lo menos los votantes venezolanos sean capaces de sortearlas, vamos a decirlo de esa forma. Yo no creo que el panorama es tan sombrío, no es nada fácil, pero lo que se ha visto en los últimos días es que los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias están cada vez más dispuestos a ir a votar y a defender su parcialidad, porque no crean que cuando hacemos observación electoral lo hacemos para garantizar que gane una organización. No, nosotros también queremos ver que todos, absolutamente, tengan oportunidad de ejercer su derecho al voto. Y te podría decir que hay muchísimas personas del sector que apoyan al gobierno que temen que sea la oposición quien haga violencia, que intente cantar fraude temprano, que intente enrarecer el ambiente. No es sencillo estar acá en esta posición. No es tan fácil como decir que el gobierno es el malo y la oposición es la buena. Hay muchos intereses, hay muchas personas de todas las tendencias que quieren enrarecer el ambiente, y por eso es que nosotros hacemos votos como red de observación para que todo esto se lleve en calma. No tenemos una bolita de cristal para ser adivinos, pero creo que a pesar de todas las presiones que ha habido en los últimos días, la voluntad de voto de los venezolanos parece estarse haciendo mayor en todos los sectores. Entonces, creo que lo que sí se va a imponer es algo como lo que dice Egle, es que finalmente los líderes de gobierno y oposición entiendan que tiene que haber una negociación que garantice que el panorama político de Venezuela continúe el 29 de julio, el 30 y en adelante, porque Venezuela no se acaba el 28, gane quien gane. Entonces, eso es lo que quería decirles. O sea, no quiero presentar esto como una épica de que el país está en una hora especial. Estamos en un momento muy difícil, pero creemos que con la participación masiva de la población, los líderes tendrán que ver, bueno, cómo está haciendo la población. Eso ha pasado en otros países perdieron los presidentes que estaban y hubo una transición y bueno, si Venezuela gana o pierda, esperemos que el 29 sigamos estando aquí. Sí, aquí hay un montón de preguntas, ¿no? Y básicamente allí el tema es que la estrategia del chavismo ha sido ir rebanando de alguna manera votos de la oposición. Es decir, como bien dice Robinson, el sistema electoral automatizado como tal tiene mucha fortaleza, y eso lo han dicho, y ha habido una campaña importante de ONGs, de expertos, de académicos en ese sentido, porque se han creado una cantidad de mitos. Pero son falsos en su mayoría. El problema viene de cosas como, bueno, esto que yo contaba, ¿no? Un poco el no permitir al de la oposición inscribirse o hacérselo difícil, el inhabilitarlo, el sacar una lista de partidos que están habilitados, por ejemplo, se cambian las normas electorales de golpe y entonces en algún punto específico, que si los testigos, que si los miembros de mesa, te cambian el sitio donde vas a votar y no es un sitio a lo mejor amigable, no es un sitio donde tú puedes llegar. Empieza a haber cuestiones como presiones, bueno, funcionarios públicos son llevados a votar con una modalidad de voto asistido, que no es legal, o gente mayor determinada se le acerca a un funcionario y le dice yo te ayudo, y se termina de dar el voto secreto. Hay presiones en la zona, se le dice se te va a quitar la famosa bolsa de comida, los beneficios que tú tienes, los bonos. Es decir, es mucho ese sistema, aparte del miedo. Se dicen, obviamente, el propio régimen, muchas mentiras para que la gente crea, mira, mi voto efectivamente no es secreto, y entonces yo tengo miedos, ¿qué va a pasar ahí? Van a saber que voté, entonces me van a votar, ellos son los que tienen al final el poder. Es decir, es todo un ambiente que, como dice Robinson, es muy complicado, y hoy, por ejemplo, estamos sabiendo que a los testigos de mesa muchos no se les han dado las credenciales y el sistema está supuestamente caído. Entonces, la plataforma del CNE. Entonces, son pequeñas cosas que van todo el tiempo ocurriendo y hay que estar todo el tiempo alerta porque son cuestiones que ya de alguna manera escapan. Hay que estar alerta, es lo que quiero decir, y todo el tiempo te va quitando algo o te va haciendo algo difícil o te cambia la organización que tú tenías del lado, por ejemplo, de la oposición. Entonces, evidentemente, más todas las amenazas, etcétera, evidentemente es complicado. Entonces, de alguna manera en eso hay que estar presente, pendiente. Y luego,
Aquí preguntaban qué organizaciones internacionales o qué observadores. Bueno, tenemos por un lado el Centro Carter, que yo creo que ya es el propio gobierno casi que lo aceptó porque sabe que la gente no confía mucho, pero el Centro Carter en cambio es muy técnico. Eso fue por una situación que ocurrió en 2012. Si uno lee los informes son sumamente claros y realmente, pero son pocas personas, no se pueden desplegar a lo largo de todo el país y ese es parte del problema. En los sitios alejados, donde son pueblos muy dominados por el chavismo, porque no llega más nada, también, o esos son los recursos que hay, entonces la gente va a tener, allí va a haber dificultades con los testigos. Y puede haber trampas de las que hablaba ya Robinson, donde hay votos falsos, etcétera. También hay miedo que a última hora se cierren los centros y ahí ocurra cualquier cosa, sobre todo en estos sitios. Entonces, eso sobre todo en la tarde. Entonces hay una cantidad de escenarios donde la oposición ha hecho como un frente a frente, o sea, se los ha imaginado porque han ocurrido. Ya esto tiene muchos años y están tratando de ver cómo ataca todo eso, que si no hay luz, que si hay luz, que si no hay internet, que si esto, que si aquello, pero evidentemente hay que vivirlo y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí llega un momento que es difícil pensar más de tanto y prever. Y la otra cosa también está una observación de Naciones Unidas, también son pocas personas, el problema con su informe es que no va a ser publicado, pero bueno, se ha estado hablando con ellos han invitado también ONG, a nosotros también, el Centro Carter también, y se ha explicado y se ha documentado la situación. Entonces, bueno, esto es por lo menos garantía de algo. Obviamente está la comunidad internacional, embajadas, etcétera. Por ahí ahora también hay unos periodistas extranjeros que venían, dijeron que no los dejaron entrar. Entonces, como ven, hay muchos escollos en el camino y es las redes, el estar alerta, el levantar la voz, lo que hace que poco a poco se va cediendo y se va logrando una situación un poco más equilibrada dentro de la situación que cabe. Y finalmente, en cuanto a otra pregunta que hay sobre el boletín, todo el mundo dice que va a salir muy tarde, porque obviamente si la oposición sale gananciosa, pues va a haber una negociación. Y en el chavismo, como ya se sabe que hay cierta ruptura, puede esto llevar justamente a que no se sepa sino o muy tarde en la madrugada o porque simplemente ellos digan no los vamos a aceptar y lo decimos tarde porque la gente se cansó de esperar o porque efectivamente todas esas negociaciones lleven a un resultado tardío, sea el que sea. Eso es más o menos lo que se ha hablado acá. Gracias, Laura. Hay muchas preguntas y agradezco muchísimo a toda la gente que está tan interesada de este tema en este webinar. Y dice, Valeria Concepción, ¿cuáles son las medidas tomadas para la elección, para las elecciones luego de que el presidente Maduro realizó el comentario que aterró a muchos de los ciudadanos? Hay muchas preguntas en este sentido, que tiene que ver con la amenaza que hiciera el presidente de no ganar la elección. ¿Algún comentario? La cultura del miedo, sí, yo creo que tiene que ver con eso, la cultura del miedo. De jugar al miedo para que la gente o no vaya a votar, como explicó Laura, o no se acerque a un centro de votación peligroso. O sea, ellos están jugando a la abstención. Eso va a estar presente. Y en este momento yo también quisiera preguntarle un poco a Robinson, si todo esto está automatizado, entonces ¿por qué el resultado, como dice Laura, sale tan tarde? ¿Por qué hay una negociación política? Porque si todo está automatizado, se supone que ellos deberían a las 8 o 9 de la noche ya tener el boletín final o los boletines. O sea, debe ser la presión política la que hace que, como explicó Laura, la gente espere hasta la madrugada. Y otro asunto importante, Robinson, las máquinas van conectadas con una batería propia o si se va la luz no se pueden utilizar las máquinas. Fíjate, con respecto a las máquinas van con la batería cargada al 100%, eso se hace el viernes antes de la elección, y la máquina tiene una autonomía para funcionar sin electricidad de más de 14 horas. Es decir, que aún cuando se fuera la luz todo el día en un centro de votación, la máquina seguiría votando y podría transmitir. Realmente en los eventos de fallas eléctricas que hay en muchas partes del país, ese día son más, o sea, hay menos, la verdad es que hay menos, y cuando las hay, por ejemplo, 2 o 3 horas, la máquina sigue funcionando.
porque la batería lo permite y esa batería son nuevas. Ese set de baterías es de 2023, así que no hay un problema grave con respecto a la batería. Con respecto disculpa, lo otro que me dijiste era lo de cuando dicen los resultados. ¿Por qué tardan? El boletín, sí. Fíjate, eso es una potestad institucional del CNE y por razones institucionales ellos deciden publicar cuando el boletín ya es irreversible. Esa famosa frase que resulta un poco odiosa para muchos venezolanos y que popularizó la fallecida presidenta del CNE, Tibisay Lucena, es para garantizar que matemáticamente ya no hay forma que el resultado cambie. Porque un candidato ganando por 1000 votos y faltan por cortar 300, entonces ya eso es imposible que cambie. El CNE va recibiendo los boletines en la medida que las mesas van cerrando. Este año estamos casi seguros que, pero ya eso es una estimación, que por la cantidad de votantes que van a ir, lo más seguro es que los centros de votación estén cerrando entre 7 y 8 de la noche. Eso es un escenario absolutamente factible. Una vez que la máquina cierra es cuando transmite. Entonces el CNE aproximadamente entre 9 y 10 de la noche ya tiene un porcentaje bastante elevado de actas automatizadas recibidas. Ya es potestad del CNE, no es que incluso pueden haber negociaciones políticas en las cuales sobre las cuales yo no me quiero manifestar aquí, no quiero hacer ningún comentario. Podría haber todo tipo de negociaciones políticas, lo que no hay es cambio de votos. Es decir, Tibisay Lucena puede salir a las 6 de la mañana diciendo los votos y al final cuando tú cotejas las actas mesa por mesa, en municipio por municipio, da lo mismo. O sea, es una decisión institucional. Y en este caso estamos seguros que un alto porcentaje, entre 70 y 80% de las actas automatizadas deben estar recibidas en el centro de totalización cercana a las 10 de la noche. Pero es el CNE quien decide cuándo publicarlos, cuando ellos consideran que ya el resultado es irreversible y que, bueno, anunciar los resultados no va a cambiar ninguna tendencia ni va a hacer que otras personas que estén votando todavía, que eso influya en la votación. A diferencia de otros países, muchos países eh, latinoamericanos y en el mundo entero, que los medios de comunicación tienen libertad para hacer proyecciones, donde hay un primer boletín oficial muy temprano en la tarde y todo el mundo puede empezar a decir cómo van las cosas. En Venezuela esa es potestad institucional del CNE. Pero te repito, porque lo digan a las 10 de la noche o digan a las 5 de la mañana, no hemos visto que eso haya generado en ninguno de los casos un cambio, un fraude, que cambiaron los votos o que escondieron nada. Siempre y cuando publiquen todas las actas, ahí están los resultados y son los mismos. Y están preguntando, ¿están totalmente blindadas las máquinas de filtración de sistemas externos? Hasta donde manejamos, sí. Y además, recuerden que una vez que las personas votan, cuentan las papeletas. Y las papeletas hasta ahora han coincidido en el 99.99% con lo que dijo la máquina. Y además, si el CNE publica, usted lo coteja en el sitio web del CNE y ahí está publicada el acta electrónica. De manera que esa auditoría no ha fallado en los últimos 15 años. Gracias, Robinson. Hay una pregunta más sobre lo mismo, dice Yacari Prado. Justo hoy la oposición está denunciando importantes retrasos en el sistema del CNE en la acreditación de testigos. ¿Cómo podría incidir la falta de testigos en unos resultados confiables? Pero antes de que conteste seguramente Robinson, Egle tiene que retirarse. Egle, ¿quieres hacer un comentario final antes de irte? Bueno, me parece que primero agradecer la invitación y un abrazo pues, a los ponentes. Ahora, creo que Robinson acaba de decir una expresión que es muy inspiradora, ¿no? Y aspiracional. Pueden haber negociaciones políticas, lo que no habrá son cambios de voto. Solo la participación dará el resultado. A mayor participación, mayores posibilidades tienen los ciudadanos de lograr que su voto sea expresado para un cambio político. Bueno, muchísimas gracias. Yo me retiro, voy a una entrevista y me preparo para ella. Un abrazo para todos. Gracias, Egle. En Save Democracy muy agradecidos con tu participación y tu apoyo para la realización de este evento. Gracias. Robinson, regresamos contigo y Laura, si tienes algún comentario también sobre estas cuestiones o sobre estas preguntas más de tipo técnica. Fíjense, el tema de los testigos es importante. Que no haya testigos de alguno de los dos bandos o de alguno de los muchos bandos que hay en una mesa de votación no va a cambiar nada en las máquinas, pero sí podría suceder, por ejemplo, que tengas coacción para el voto.
¿ok? Que alguien, digamos, alguien con liderazgo o con una posición de poder se instale ahí y mande a alguien a ver por quién está votando las personas. Entonces, eso puede ocurrir, eso no es técnico. Eso es alguien que se para detrás de ti para ver cómo vas a votar o que te obliga a que tú pongas la huella y él vota por ti. Si no hay testigos, ese tipo de cosas podrían ocurrir, ¿ok? Y ya ahí estamos saliendo del ámbito técnico. Estamos ya entrando en el ámbito de la organización política. Es verdad, se han escuchado algunas voces que dicen que ha habido dificultades para registrar testigos de la oposición, pero la misma oposición mayoritaria, la Mesa de la Unidad, ha manifestado que más del 98% de los testigos ya han sido cargados, de manera tal que hay como una contradicción en el discurso allí. Efectivamente, hubo unos fallos en el sistema la semana pasada para la acreditación de miembros de mesa, pero eso se solucionó y todos los casos que nosotros en la red de observación tenemos registrados, todos se solucionaron. O sea que yo creo que al final todos los testigos van a poder ser acreditados. Y una cosa súper importante, una cosa es que el testigo esté acreditado y otra cosa es que el testigo esté allí. Es más importante la presencia de la gente para hacer valer sus derechos a la propia acreditación. Sin embargo, bueno, como te digo, hay señales contradictorias. No hubiera dicho la plataforma unitaria que tiene más del 98% de los testigos cargados si de verdad tuvieran mucho menos del 50%. Y esas son declaraciones que ha dado ese sector de la oposición. Ya, disculpen. Lo que se está denunciando en este momento es que aparentemente ellos necesitan una acreditación y tiene que emitirla al CNE y no se les han dado, ¿no? Una cosa es que los tengan cargados y eso es lo que están denunciando. Pero bueno, es algo que está ocurriendo ahorita, estamos viendo y como sea, al final es lo que dice, es un poco lo que se hizo ver aquí. O sea, hay un sistema que es bueno, que fue justamente lo que dijo el Centro Carter hace muchos años, que era el mejor sistema electoral del mundo y se refería básicamente al sistema automatizado. Y luego, pero hay una institucionalidad que es la que es, copada por el poder, precaria, etcétera, no acostumbrada a servir al ciudadano, y es la situación de emergencia humanitaria compleja que hemos denunciado las ONG, es decir, de ruptura institucional que ya existe hace años, donde no se respeta el Estado de Derecho, no hay reglas y no hay árbitros, ni siquiera el Poder Judicial, que vamos a decir es el último llamado ya cuando la situación no se resuelve, a resolver. Entonces, eso crea una situación muy compleja donde efectivamente ahí empiezan situaciones de hecho que se dan en los sitios y además con un territorio también en buena medida tomado por grupos irregulares, militares, etcétera. O sea, hay que pensar, la gente piensa, Venezuela es Caracas y no es Caracas, obviamente. Caracas tiene una situación además muy privilegiada respecto al resto porque eso, así lo decidió el poder y a pesar que yo ahorita no tengo luz, ¿no? Bueno, pero vamos a decir, comparativamente nosotros estamos en una situación mucho mejor, pero sobre todo en sitios pequeños puede haber situaciones complejas y por ahí sigues quitándole rebanadas, que es lo que yo le decía, de votos a la oposición, pero de acuerdo a las encuestas se requiere realmente una tajada, no es una rebanada. Entonces, puede pasar cualquier cosa de aquí a allá, pudieran hasta suspenderla, anular la tarjeta de la unidad. Se espera que no, igual hay 2 tarjetas más donde está el candidato Edmundo González Urrutia. Se pudiera decir algo sobre Urrutia, es decir, hay muchas amenazas del poder que son, ellos mismos las lanzan, ellos mismos dicen estas cosas y al final pueden ocurrir porque justamente están detrás las negociaciones. Y en realidad por eso digo, claro, hay muchas cosas que le estamos dando respuesta porque ya hemos visto, hemos pensado, hemos reaccionado, hemos analizado, pero hay otras que no nos imaginamos que pueden ocurrir de aquí a allá. Ojalá que no y que bueno, que de aquí a allá, ojalá incluso cosas como esta que yo comenté ahorita se resuelvan y que la institucionalidad responda a lo que la gente quiere, que es ir a votar a una elección, no simplemente ir a votar. Es decir, y en cuanto a otra pregunta que hay por acá sobre la confianza es casi nula, pero la gente ha decidido que ha entendido que esto es un proceso muy singular, donde hay una observación internacional importante, hay una observación técnica, hay ciertos requisitos técnicos que se están cumpliendo. Paradójicamente no ha sido la institucionalidad que lo ha explicado, sino al revés, han sido las organizaciones de la sociedad civil y los técnicos que han demostrado que dentro del desastre hay ciertas reglas y que se puede lograr una elección.
Y eso es algo que es importante transmitir y que es parte de lo que queremos en este evento, ¿no? Entonces, la gente en su mayoría, entendemos, va a ir a votar. Y también como diciendo, bueno, mira, como pasó con las primarias, ok, todo está en contra, se requiere un milagro, pero vamos a hacer algo, ¿no? Hay que ir al santo a pedirle el milagro o hay que jugarse la lotería para poder ganar la lotería. Es un milagro, pero tienes que hacer algo. Eso es lo que la gente cree que debe hacer, ir a votar y, sí, y es todo lo que puede hacer al final del día. Gracias, Laura. Por ahí ya quedaron resueltas algunas de las preguntas que han hecho sobre el papel de la misión de las misiones de observación electoral. Voy a leer algunas de las que todavía nos quedan porque ya estamos en tiempo y les voy a pedir que contesten en el mismo orden en el que participaron y den un mensaje final también para dar por terminado este evento. Dice: ¿qué piensan va a tener más valor el domingo 28 en la noche? ¿El boletín de resultados de la plataforma electoral o el anuncio de resultados del CNE? Obvio, si pretenden robarse las elecciones. Bueno, el tema de la confianza ya lo contestaron por ahí Laura, creo. Dice: me da mucho gusto que haya más presión desde los más iguales países de América Latina y no esperar a que Estados Unidos haga algo porque somos más iguales entre América Latina. Deberíamos hacer común presionar para tener condiciones adecuadas en América Latina. Dice, hay una también muy interesante de Lilia Moreno que dice: aplaude el actuar del presidente Lula. En este sentido, debemos tener claro que el mundo ya no puede entenderse desde los nacionalismos. Las preguntas es: ¿se debe reeducar? ¿Cómo? Para ya no ver negativo el preocuparnos y ocuparnos por los escenarios de cada país. Aplaudo los esfuerzos que hacen por regresar a Venezuela a un Estado democrático de derecho. Si les parece, vamos terminando. Adelante, Robinson, con la respuesta a estas preguntas y con tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final es que a pesar de todas las cosas que han ocurrido en Venezuela y que Latinoamérica ha sido testigo en los últimos años, hay una aparente contradicción entre un sistema técnico que funciona y un sistema político que es bastante disfuncional. No se debe confundir una cosa con la otra. Ahorita cuando preguntan qué es más importante, el resultado del CNE o el resultado que de la plataforma unitaria, yo lo digo sin ambaje. Si el CNE publica los resultados y los resultados son los de las actas, esos son los resultados. Y lo digo con toda responsabilidad, lo digo con absoluta responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir que esos resultados sean producto de una elección absolutamente perfecta, limpia o impoluta. O sea, puede haber muchas presiones a las que estamos sometidos, como ya les he ido mencionando, como otros panelistas mencionaron, pero lo que no debe ocurrir, o lo que no espero en ningún escenario que ocurra, es que si todas las actas dan ganador al candidato del gobierno, la plataforma unitaria de la oposición pueda sacar actas que demuestren lo contrario. Es decir, ese escenario no me lo planteo desde el punto de vista técnico. Tendría que haber otro tipo de manipulación, otro tipo de estrategia. Entonces, yo no quiero hablar en torno a esos supuestos. Por el contrario, soy optimista y insisto, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica, cuando ha habido una alta participación de los votantes, efectivamente el país va por un rumbo que quieren los votantes. Y además eso da una garantía adicional, que es muy importante en nuestro contexto. Si una altísima participación dice que ganó el candidato X, hay una muy alta probabilidad de que haya más paz social porque va a haber un conglomerado de fuerzas políticas que van a estar alrededor de ese resultado. Entonces tampoco soy vocero de la desgracia, de que bueno, que si pierden va a haber un baño de sangre, de ninguno de los dos lados. Yo creo que si los resultados coinciden con las actas y las actas son auditadas por los ciudadanos contando las papeletas y se muestran todas las actas, y todos estamos conformes con eso, pues Venezuela el 29 va a amanecer con el gobierno que tenga que amanecer. Mi llamado es a la participación y a bajar un poco el tono en los temas de las posibilidades de amañamiento. Más bien, vamos a luchar contra todas las presiones indebidas y todas las diferencias y los desequilibrios que hay en la campaña. Disculpen, una pregunta más. Dice: ¿es que ese es el mismo sistema utilizado en las anteriores elecciones en que Maduro se declaró ganador? Adelante, Laura. Sí, bueno, pero en las anteriores elecciones, justamente en el 2018, no había partidos de oposición que estuvieran en la elección. Es decir, hubo una serie de anulaciones de partidos
o no renovaciones, intervenciones, es decir, una cantidad de cosas que ocurrieron. Se pueden leer nuestro informe anual en ese sentido, justamente el de 2018, y ahí lo explicamos con bastante detalle, porque fue mucho a nivel del Tribunal Supremo lo que ocurrió, y obviamente esa es nuestra área. Entonces, básicamente una serie también de normativas de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una serie de irregularidades que ocurrieron y no hubo manera de que esa elección fuera competida. Como decía Glenn en algún momento, aquí tenemos una elección semi-competida. Y en el 2013, bueno, aparentemente muchos dicen que sí, que la diferencia no era tan grande. Y sabemos que este es un sistema electoral creado para que gane de manera importante. El que gana con mucho, gana con más. Es decir, es como que el que tiene la mayoría va a recibir más. De alguna manera prevalece mucho o favorece mucho el que tiene la mayoría. Entonces, por eso la oposición ha entendido frente al sistema electoral que creó el chavismo, porque en su momento tenía mayorías, primero muchas y después menos, pues entonces, y además teniendo la capacidad institucional, hay unas trampas que hemos explicado y que sí hacen que puedes ir rebanando votos. Y eso fue probablemente lo que pasó en 2013, pero sí no había la diferencia que hay hoy en día, o que por lo menos dicen obviamente las encuestas. Al haber una diferencia grande, y se vio en el caso de las regionales en Barinas, puedes obtener el poder a pesar de tener todo en contra. Y aquí decimos acta mata voto, complementando lo que dice Robinson, es decir, no importa lo que diga el Consejo Nacional Electoral, lo que importa es lo que digan las actas, y eso es algo que hay que tener. Y para eso necesitas los testigos de mesa y gente de oposición ahí, porque si no las actas pueden desaparecer, se puede incendiar el lugar. O sea, todos esos escenarios se han analizado y habrá que ver en el momento, pues, hasta qué punto. Por eso María Corina crea los comanditos para que estén en la zona. Es decir, hay una defensa física que no va a ser sencilla. Esperemos que lo sea, como dice Robinson, y esperemos que prive ahí la institucionalidad y justamente estas presiones, esto que Lula a última hora saca, pues nos parece por eso tan importante y lo saludamos en ese sentido, porque lo que queremos es eso, que de verdad haya una paz, pero real en Venezuela, no una paz autoritaria, como se ha hablado por ahí. Entonces, espero responder con esto las preguntas y las inquietudes que hay, que obviamente son muchas, como igual las tenemos nosotros, y la inquietud que tenemos. Y muchas gracias sobre todo por esta oportunidad y por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura. Estimado Luis, ¿quieres contestar a estas preguntas y dar tu mensaje final? Bueno, yo también tengo esperanza de que el domingo haya una voluntad de cambio expresada en las urnas y que esa voluntad se respete, tanto en la parte de los resultados técnicos como en las decisiones políticas que se tomen en esas mesas de negociación que ya están circulando. Cosas que lamento, por ejemplo, lamento que no haya habido por parte del CNE venezolano un espíritu de hacer debates entre los candidatos, que sería como se hace en otros países. En el caso mexicano se hizo, en el caso estadounidense también se ha hecho y se va a hacer. Me parece que los debates desvisten al candidato o a la candidata. Me refiero a que fuera de redes sociales y de la camisita que usa o la musiquita, el debate desviste y pone al candidato o a la candidata como tal. Y por supuesto, lamento que millones que estamos afuera hayamos sido impedidos de votar. Dato final sobre el Perú: hay 1.100.000 venezolanos en Perú, no solamente en Lima, y solamente van a votar, habilitados para votar, 539. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Robinson, Laura, y por supuesto a Egle, que ya no está con nosotros. En C Democracy estamos profundamente agradecidos por su participación, por compartir sus conocimientos y su experiencia y provocar este análisis sobre las elecciones en Venezuela, que seguimos con mucha atención, con mucho cariño. Deseamos de todo corazón que el 28 de julio sea para ustedes una fiesta democrática y puedan recuperar sus derechos y libertades. Quedamos en comunicación y mucho éxito en este fin de semana. Hasta luego y gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar Gracias. y en las redes sociales. Chao.